Muy buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y una vez más estamos acá a través de la Cámara Peruana de Comercio, brindando conocimiento, compartiendo experiencia, pero sobre todo apoyando a los emprendedores y a los peruanos que deseen capacitarse y seguir adelante en esta brega del destino de nuestro país y del mundo. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso Liquidador y Sectorista Aduanero y empezaremos con la unidad 1, en este caso, documentos comerciales. El liquidador y sectorista aduanero tiene que conocer los fundamentos o bases legales que rigen su trabajo para poder hacer adecuadamente el trabajo, ya sea de importación o exportación del cliente a quien representa. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Esto va a ser una clase muy práctica, muy sencilla, en la cual vamos a especificar los documentos que se emplean por la modalidad sea de exportación o importación. Muy bien, vamos a explicar qué significa un régimen aduanero. Y en principio, representa el conjunto de operaciones relacionadas con el destino específico de un producto o mercancía, de acuerdo con la declaración que ha sido presentada por el interesado en la aduana. Es decir, se especifica qué es lo que se va a hacer con una determinada mercancía, ya sea se va a exportar o se va a importar. Y en principio, durante la exportación, hay distintos regímenes también específicos, que será motivo de otra sesión. Sin embargo, vamos a hablar acá de dos regímenes especiales, dos regímenes específicos que son de la exportación definitiva como de la importación definitiva. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esto marca qué documentos vamos a emplear, qué documentos comerciales se van a necesitar o requerir para la adecuada operatividad legal, tanto también tributaria, como finalmente comercial, que facilita el comercio exterior. Entonces, tenemos distintos regímenes, vamos a hablar de estas dos específicas, ¿no? Importación definitiva o exportación definitiva. La importación definitiva está regida por el procedimiento general DESPA-PG.01, importación definitiva. Este es un documento que se puede encontrar en la página de SUNAT o también se puede encontrar en la red, en Google, que marca e indica, especifica todas las variantes de la importación, todas las opciones del procedimiento para la importación definitiva, como también otros tipos de importación. Entonces, en específico, vamos a hablar de la importación para el consumo, es decir, la que finalmente se utiliza y que no se va a regresar nuevamente a su país de origen. Así como también la exportación definitiva, que está regida por el procedimiento general DESPA-PG.02, exportación definitiva, donde se indica justamente los documentos que se necesitan para poder hacer los trámites para tal objetivo, ¿no? Entonces vamos a indicar la importación definitiva según el procedimiento PG01. En principio manifiesta en la cláusula H.1, indica que para poder realizar la importación definitiva se requiere transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte. ¿Esto qué significa? Significa tramitar la declaración aduanera de mercancías para importación en la modalidad de importación definitiva, ¿no? Y esto se hace a través de la página de SUNAT. Lógicamente se requiere y es importante que el agente aduanero, ¿no?, sepa y tenga los datos
de el cliente acerca del RUC, como su clave SOL, su número de usuario, ¿correcto? Para que pueda realizar estas operaciones, como también el propio usuario o cliente lo puede realizar, pero para efectos prácticos lo realiza el agente de aduanas. Entonces, es importante empezar con la numeración de la declaración aduanera de mercancías, como también allí se va a transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte. Entonces, transmitir el manifiesto de carga antes de la llegada del medio de transporte involucra tener el conocimiento sea del BL o Bill of Lading, o puede ser también otro medio de transporte que indica que puede ser aéreo, que es el AWB, ¿no? Air Bill, ¿no? O la carta aporte, que se realiza por medio terrestre. Entonces, en principio, nosotros debemos conocer para la importación definitiva estos documentos, ¿no? Como también contar con la garantía global o específica previa a la numeración de la declaración de conformidad con el artículo 160 de la ley. ¿Esto qué significa? Significa tener la póliza de seguro, contar con la póliza de seguro para la mercancía que se está importando. Y esto es muy relevante porque va a servir para efectos de pagos aduaneros, ¿no? de los tributos aduaneros, porque se contabiliza los tributos aduaneros considerando el CPT o CIF, ¿no? Entonces, es importante tener el precio FOB, es importante tener el flete, que se indica en el manifiesto de carga, es importante tener la póliza de seguro, porque en base a estos datos es que se va a realizar la declaración de tributos aduaneros. También es importante contar con toda la documentación requerida por la legislación aduanera para el despacho de mercancía, incluyendo lo dispuesto en el artículo 194 del reglamento, que involucra que se debe tener los certificados de origen o certificados fitosanitarios u otros documentos que indican la idoneidad, calidad u origen de la mercancía. Entonces, en principio, es importante tener estos documentos también antes de que se importe, o mejor dicho, antes de que llegue la mercadería a el puerto, sea terrestre, marítimo o aéreo. También no haberse dispuesto sobre la mercancía una medida preventiva de inmovilización o incautación o la suspensión del despacho por aplicación de medidas en frontera. Entonces, no tiene que tener ninguna restricción de ingreso, eso es importante, y si la tuviera, pues tener el permiso necesario, ¿no? Y finalmente, haberse transmitido la fecha de llegada del medio de transporte. Entonces, a esto se refiere al aviso de llegada, como también el volante de despacho, ¿no? Entonces, es importante tener estos documentos antes de la llegada de la mercadería al puerto de destino. Normalmente estos documentos, tanto el BL o AWB o carta porter, como la numeración, como la póliza de seguro, como también la documentación que respecta al certificado de origen u otros documentos que hablan de la idoneidad del producto, y el aviso de llegada, normalmente esto se traslada al importador considerando las condiciones del trato o contrato que haya realizado con el exportador. Entonces, el importador y el exportador se ponen de acuerdo para indicar en qué condiciones le hacen llegar los documentos originales, porque es importante presentar los documentos originales
al momento del retiro de la importación de mercaderías, ¿no? Entonces, en principio, eso ya está sujeto a las condiciones del contrato o el trato que tenga el importador como el exportador, sea a través de distintos medios de pago, ¿no? Una vez evidenciados los medios de pago. Entonces, en principio es importante tener estos documentos, y para tener más específico a qué se refiere cada punto, vamos a mostrar, por ejemplo, el primer punto se refiere al BL o Bill of Lading, que especifica el traslado de la mercadería a través de una empresa de transporte. En este caso, la empresa de transporte, Myers Line, o Myers, básicamente, indica que está trasladando un container, ¿no? Un container con mercadería, ¿no? Desde Valencia, y lo está llevando al destino, ¿no? Lo está llevando desde Israel hasta la Agencia Marítima de Valencia. Entonces, acá se consigna, y es importante tener claro el número de BL, y ese documento de manera original le hará llegar el exportador al importador, como indicamos, bajo condiciones de contrato previamente pactadas, ¿no? Entonces el importador, a través de su agente de aduanas, mostrará este BL, que es un documento que evidencia que se está trasladando la mercadería desde el puerto del exportador al puerto del importador, y que se hace responsable mientras tenga la mercadería, ¿no? La agencia naviera, en este caso. Indica, por ejemplo, el consignante, ¿no? A la orden de Jordan National Bank, perdón, ese es el consignante. Notificar a Mohamed Abu y Siyad Mossavesh, ¿no? Entonces, en Jerusalén. La empresa Atlántica es la que, digamos, se encarga de coordinar estas actividades. Y acá se indica, ¿no? Son productos específicos que se indican, ¿no? El valor de el traslado, o sea, el peso bruto y peso neto, ¿no? Forma de pago, ¿no? Prepago. Entonces, en principio, se indica que tiene que haber un conocimiento de embarque, y en este caso, la evidencia del conocimiento de embarque es el BL. Esto es siempre y cuando se realice a través de medios marítimos. Y es importante evidenciar eso porque también hay otras formas de transporte. En este caso tenemos el aéreo, que normalmente se denomina AWB, ¿no? Como indica acá, el número de compromiso u orden de traslado, ¿no? Se especifica acá. Este es el código, ¿no? Ahí cargo receipt, ¿no? Se envía desde Japón, ¿no? Con destino a Surabaya, al consulado americano en Surabaya, ¿no? Entonces es importante indicar, pues, el origen, el destino final, quiénes son las personas que van a recibir, el monto, ¿no? Acá indica el flete, ¿correcto? Y en principio esto indica otra forma de transporte. Este es el medio que evidencia que la carga ha sido recibida por la agencia de transporte o la empresa de transporte, en este caso DHL, y que está siendo trasladada a su punto
de destino final. Entonces, esta es otra forma de documento específico que indica el medio de transporte aéreo, ¿no? Entonces, tenemos ya sea el BL, que indica la forma de transporte marítimo, donde se indican pues peso neto y peso bruto, como también tenemos el ABW o el Air Bill of Lading, ¿no? Entonces, esto es importante especificar que son documentos necesarios para poder realizar el trámite de importación, porque esto se consigna precisamente en la declaración aduanera de mercancías, ¿no? También especificamos que es importante conocer la DAM o la declaración aduanera de mercancías y para este caso mediante el régimen de importación definitiva, ¿no? En la modalidad de anticipado. Como se indicó, la ley especifica que se tiene que anticipar el arribo de una mercadería para poder empezar los trámites de nacionalización, en este caso de importación, ¿no? Para ello se especifica otra vez más, ¿no? El puerto por el cual está saliendo, el régimen aduanero, en este caso el número 10, en la modalidad de anticipado, se indica la fecha y que está sujeto a canal verde. En este caso se indica mediante el representante de aduanas si va a estar sujeto a un canal de control. Y en este caso el canal de control especifica verde, es decir, pasa sin revisión tanto documentaria como física. El importador, cartones Villamarina, y acá se indica el número de identificación, o sea, su RUC, ¿no? Su dirección, y varios datos que especifica, en este caso, el transporte o la empresa de transporte que está trayendo la mercadería, ¿no? Por eso era necesario tener a la mano ya sea el BL o el ABW, o en su caso la carta aporte, y indica a qué depósito temporal va a ir, ¿correcto? Todo esto lo realiza el agente de aduana, ¿no? Acá indica la transacción, pago a crédito, el valor de esta importación, ¿no? Que es un valor de casi $64,000, cuyo flete representa $5,844. Todos estos datos están especificados precisamente en el BL y seguro y otros gastos deducibles, por eso pedíamos también el conocimiento del seguro, ¿no? Que vamos a ver en un momento, que se especifica acá, ¿no? Todos estos datos se ingresan a la declaración a la declaración aduanera de mercancías, la DAN, actualmente así se llama, ¿no? Aunque en el sistema todavía dice Declaración Única de Aduanas, sin embargo la legislación ya lo ha cambiado, indicando que es la declaración aduanera de mercancías. Entonces, y se pone incluso el declarante, ¿no? La empresa, el agente de aduanas. Y todos los datos se empiezan a registrar en el DAN para que se pueda hacer la nacionalización de la mercadería. Acá es un ejemplo de una póliza de seguro, ¿correcto? Donde indica justamente el monto por el cual se está asegurando esta mercadería, ¿no? Están trasladando insumos lácteos, 16 contenedores por 20 pies, con un peso, ¿no?, de 310,000 kilos, y que la prima, dice acá, derechos de emisión, en total $626 involucra este seguro, ¿no? Entonces, se especifica quién, a nombre de quién se está emitiendo la póliza de seguro, en este caso Gloria, ¿no? Indica la vigencia, ¿no? Fecha de salida, indica hacia dónde, o sea, desde dónde, ¿no? Desde Estados Unidos, para traerlo al puerto de Perú, ¿no? Vía marítima,
destino almacén del importador, que en este caso es en Perú, mediante guía tal, ¿no? Entonces, acá se indica precisamente los datos de la póliza de seguro, que esto también es otro dato que se utiliza precisamente para hacer la declaración aduanera de mercancías, ¿no? Y poder hacer los trámites de pago de tributos aduaneros. Por eso es importante la póliza de seguro, ¿no? Lógicamente la póliza de seguro le solicitará información para que pueda expedir el monto de la prima total. También es importante el certificado de origen, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, certificado de origen, ¿correcto? Que sale de Ningbo hacia Corea, ¿no? Vía marítima, ¿no? Y que indica precisamente el producto, ¿no? Origen, criterio A. Bueno, este es el certificado de origen de el país de Ningbo, ¿no? Entonces, entiendo que puede ser Nigeria, ¿no? La empresa naviera, ¿correcto? Y con destino a Corea. Y acá se especifica, pues, bueno, un ítem específico, pero que se tiene que especificar el producto, ¿no? de origen. Puede ser distintos formatos los certificados de origen para efectos de importación. Sin embargo, es importante tener claro qué otros documentos involucra según la partida arancelaria, ¿no? Del producto que estamos importando. También se indica el aviso de llegada, ¿no? Y acá se indica precisamente que sale del río, ¿no? O sea, el lugar de origen es Río Para, el barco, ¿no? La empresa naviera Rockland Industrias, se pone precisamente equipo LCL, que en este caso es un container, ¿no? Y especifican pues el flete y todo, pero acá indican precisamente la fecha de llegada, 22 de diciembre de 2013, ¿no? Salió el 8 de diciembre y llegó el 22 de diciembre. Y este documento también es importante que se especifique, ¿no? ¿A nombre de quién? ¿No? En este caso, T de Cora EIRL, ¿correcto? Indica el monto, ¿no? Que involucra sus trámites aduaneros, flete y otros detalles más, ¿no? La expedición del BL, ¿no? Entonces, este documento de aviso de llegada manifiesta que, en principio, la mercadería ya llegó a puerto y que indica, incluso a través del volante de despacho, específicamente el producto, ¿no? El producto, mediante el volante de despacho, ya está indicando los detalles de peso y otros detalles más, precisamente acerca de la mercadería que se está trayendo, ¿no? En este caso, esta es la empresa que sirve de almacén temporal, ¿no? Donde hace su manifestación o declaración de la mercadería que tiene en su almacén. Porque no es suficiente que indiquen que ya llegó el barco, sino también quién lo tiene finalmente, y para eso especifican al almacén temporal, en este caso Tramarsa, ¿no? Es de propiedad de Tramarsa, y Tramarsa emite el volante de despacho para el caso de importaciones, ¿correcto? La empresa consignataria, importadora y exportadora Lufer, ¿no? Indica distintos datos que es importante consignar, ¿no? La agencia de aduanas DAIBRIC, agente de aduana, puerto de embarque, origen Hong Kong, y agencia marítima, trabajos marítimos S.A. Tramarsa. En este caso, Tramarsa es la que está haciendo el traslado del traslado de la mercadería desde Hong Kong. Conocimiento de embarque, es decir, el BL en este caso, acá indica, ¿no? El número de BL.
Y el nombre consignatario, ya indicamos, el número de bultos y todos esos datos específicos de la mercadería. Entonces, para efectos prácticos, se necesita toda esta documentación para poder hacer la nacionalización de la mercadería cuando se hace la importación. Por eso que hemos hablado de la importación definitiva, ¿no? Únicamente de ser necesario, tiene que especificarse que la mercadería no está afecta a ninguna medida preventiva o de inmovilización o incautación, ¿no? Esto es importante tener claro en la lista de ítems que puedan estar sujetos a prohibición de ingreso a nuestros puertos, ¿no? Entonces, en principio es importante estos documentos, el BL o el ABW, ¿correcto? El DADAN, la Declaración Aduanera de Mercancías, porque se empieza a consignar todos los datos que hemos especificado. Acá está la manifestación del seguro, que sirve para efectos de tributos aduaneros y que se consigna en la DAN, ¿correcto? También se indica el certificado de origen, ¿no? Y también el aviso de llegada tanto de la naviera como el volante de despacho del almacén aduanero, ¿correcto? Esto es para la importación definitiva. Para el caso de la exportación definitiva, ¿ya? Este es otro ejemplo de volante de despacho, en este caso DP World, donde especifica la nave, o sea, el barco, en este caso la empresa, ¿no? Mediterranean Shipping Co. Perú, ¿no? El número de manifiesto, puerto de embarque, la fecha de llegada, la fecha de descarga, ¿no? Una cosa es que haya llegado y otra cosa es que descarguen la mercadería, ¿correcto? El consignatario en este caso, es decir, a quién se lo traen, es para Pimentel Bienes y Servicios Generales S.A., Girón Rufino Torrico, número 383, ¿no? Y la carga es papel, ¿no? Papel en determinadas características de calidad, ¿correcto? Indican justamente los datos del contenedor y los precintos para evidenciar que no ha sido violentado o robado en este caso. Indican también el peso neto y peso bruto y la ubicación precisamente en sus almacenes, ¿no? Esto es importante especificar para que se dé la consigna de que ya está en puerto. Y todos estos son los documentos necesarios para la importación definitiva, ¿no? Ahora vamos a hablar de la exportación definitiva, que es importante tener para efectos de liquidador o sectorista aduanero, ¿no? ¿Qué documentos son relevantes para poder empezar ese trámite de exportación? Entonces, estos datos son los que se recogen precisamente del procedimiento, ¿no? De esta -PG.02, que está especificado en la página de SUNAT. Ustedes pueden tener acceso a la página de SUNAT. Y ahí se indica precisamente que para exportación definitiva estos documentos son importantes. Por ejemplo, ¿no? El manifiesto de carga antes de la salida del medio de transporte. Otra vez, es la opción, si es vía marítima, mediante un BL, ¿correcto? O si es vía aérea, un ABW, ¿correcto? Numerar la declaración, es decir, ya tener una DAN que empiece a trabajarse por el agente o el cliente, en este caso el exportador o proveedor. La numeración de la declaración de la DAN. Otros que se requieran por la naturaleza u origen de la mercadería. En este caso, estamos hablando nuevamente sobre los certificados de origen o certificados fitosanitarios u otros documentos específicos que pueda solicitarle, ¿no? Su cliente y que son normados precisamente para la salida de nuestro puerto como también para la llegada del puerto de destino, ¿correcto? La factura o boleta de venta electrónica o la emitida físicamente en contingencia, ¿no? De no existir la obligación de emitirla, se señala esta condición en la declaración. Pero en principio, la factura o boleta de venta, ¿no? La factura comercial, que es importante especificar.
como también para el caso de que existan mercaderías restringidas, el documento de control emitido por la entidad competente conforme lo establece el procedimiento específico control de mercaderías restringidas y prohibidas en el DESPA P.00.00. Entonces, estos documentos o estas cláusulas que son importantes para la exportación definitiva en la modalidad de anticipo, ¿no? Es importante tenerlas previamente, ¿no? Por ejemplo, otro documento que se requiera por naturaleza también especifica precisamente el packing list, ¿no? Entonces, todos estos documentos vamos a verlo a detalle a continuación, y acá se especifica precisamente, ¿no? El Bill of Lading original. El Bill of Lading original, como todo documento de comercio exterior, tienen que ser originales al momento de presentar para hacer efectiva precisamente, en este caso, la exportación. No se puede presentar una copia, no se puede presentar digamos, un documento digital, porque en el momento de la supervisión o en el momento de la verificación, sea documentaria mediante canal naranja o revisión física, ¿no? De la mercancía, cuando se presenta canal rojo, la gente, o sea, la autoridad aduanera que haya sido designada en el almacén temporal va a solicitar los documentos originales. De lo contrario, no podrá tramitarse el procedimiento de exportación. Entonces acá, los datos que se consignan, ¿no? El exportador, ¿no? En este caso dice Shandong, ¿no? Ubicado en Shandong, de China, FNB Cosmetic de Corea, va a hacer una exportación y quien va a recibir es Belleza Coreana, una empresa en Perú, ¿no? Este es para el caso de el BL. Se indica el número de booking, el número de BL. Este es un documento original. Indica también los datos del barco, los datos del puerto de origen y el dato del puerto de llegada, ¿no? Especifica el producto, ¿no? El peso, ¿no? Y la partida arancelaria, como habíamos hablado en principio. Esta partida arancelaria es la que se va a verificar precisamente si cumple con la documentación necesaria y los tipos de tributos que afecta a pagar, en este caso los relojes de pulsera. Número de BL, acá dice, ¿no? Y la fecha aproximada de llegada, 26 de junio de 2013. Entonces, también se consigna, en este caso, si va a ser por medio aéreo, el Air Weight Bill, ¿no? El AWB, se indica el número y se empieza a especificar el consignatario, o sea, el exportador como el consignatario, ¿no? En este caso, la empresa de transportes DHL Express Perú, y indica el número de agente, la ciudad de origen, ¿correcto? Y otros datos más a donde va a llevar finalmente a su destino. Entonces, sea marítima o sea aérea, se consignan en el caso de marítimo el BL y en el caso del aéreo el Air Weight Bill, ¿no? O sea, el AW. Es importante tener esto muy claro para poder realizar la exportación. Este es otro ejemplo, ¿no? De otro AWB, ¿no? Donde se especifica precisamente el nombre del originario que envía y el nombre del consignatario, ¿no? Especifica el puerto, ¿no? de origen, ¿no? De despacho. Y otros detalles más, indica el monto o el flete precisamente. Estos documentos son importantes para el tema del flete. Entonces, y lógicamente la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías, que indica precisamente la forma de régimen aduanero, ¿no? En este caso, despacho tipo normal,
y le ha tocado el canal naranja. Empresa exportadora Peruvian Seafood, y acá se indica precisamente a dónde va a ir, ¿no? Bueno, no se dice exactamente dónde va a ir, sin embargo, en el número de manifiesto y mediante el sistema se indica, ahí muestra finalmente la empresa a donde está siendo enviada, ¿no? Entonces, se especifica el valor del valor de venta, ¿no? Valor FOB, $30.510. Tener presente que la moneda de declaración es en dólares, ¿ok? Y esto es importante tenerlo muy claro para que no haya ninguna duda al momento de hacer la exportación. Entonces, la DAN, en este caso la Declaración Aduanera de Mercancías, ¿no? Es una duda provisional de exportación, es importante definirla, donde se indica incluso el puerto de salida, en este caso Paita, ¿no? El puerto de Paita, con código tal, y este es el número de la DAN, ¿no? Número de DAN 000050, que es el número que corresponde a la salida por el puerto de Paita. La empresa de transportes, nuevamente, ¿no? El almacén temporal, forma de pago de este servicio, ¿no? El declarante, en este caso, Palacios y asociados agentes de aduana. Entonces, todos estos datos se consignan precisamente, así como el peso neto y bruto, ¿no? Se consignan en la declaración aduanera de mercancías. Entonces, también es importante la factura, como indicamos, la transmisión del medio de pago, ¿no? Acá se indica precisamente la factura, ¿no? En este caso, la empresa Castella Import, ¿no? Envía a la empresa Castella Imports, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces, la empresa Hortalizas del Perú envía, perdón, a Castella Import. ¿Qué cosa le envía? Le envía precisamente un container que contiene productos alimenticios, ¿no? En este caso, contiene, ¿qué dice? Un tipo de condimento en este caso, ¿no? Entonces es importante especificar el producto, el monto, en este caso en la factura comercial, el valor unitario y el valor total. Entonces, esto es otro documento que es importante consignar y tener necesario para hacer la declaración aduanera de mercancías. Acá, este precio total, ¿no? 21.510 es el equivalente a haber declarado acá en esa cláusula, ¿no? De venta, que representa en este caso $30.510, ¿correcto? También es importante definir el packing list. Y el packing list es el documento que detalla, especifica, así como también indica los bultos y por cada bulto el peso del contenido del producto, ¿no? Es decir, en cuántos bultos estamos enviando nuestro producto. Por ejemplo, el packing list es emitido por el exportador. Y en este caso indica que se va a Barcelona mediante el puerto de Paita y que está enviando 800 cajas. Y que estas 800 cajas están divididas en 10 paquetes, ¿no? Donde cada paquete contiene 80 unidades, o sea, 80 unidades de 25 kilogramos cada una, conteniendo manteca natural y que pesa un total cada bulto de 2.000 kilogramos, ¿no? De peso neto, peso bruto, 2.048 kilogramos. Todos estos datos se consignan en el packing list, donde se indica incluso, ¿no? El código de empresa aérea, acá indica precisamente el número del container, ¿no? El número de BL incluso se especifica en el packing list, ¿no? Y la fecha que va a salir, ¿correcto?
Entonces, se indican estos datos. Cada empresa exportadora, en este caso, tiene su propio formato de packing list, pero que contiene estos datos básicos, ¿no? El barco, la descripción del barco, la cantidad de paquetes a enviar, es decir, 800 cajas, el total, el puerto de salida, el puerto de llegada, el BL, la fecha de salida, programada en este caso, ¿no? El número de container y otros detalles más, ¿no? Acá indica ya específicamente cuántos bultos representa, ¿no?, el envío. ¿Correcto? Entonces, en principio, para el régimen de exportación definitiva, se debe tener, en otras palabras, el BL o el ABW o la carta aporte, la declaración aduanera de mercancía, donde se llenan los datos, ¿no?, que especifican la exportación. Otro documento que por naturaleza u origen de la mercancía, en este caso certificado de origen o certificado fitosanitario también. La factura o boleta de venta electrónica, que servirá para poder llenar el valor FOB de la exportación, así como también tener claro si esta mercadería tiene o está afecta a un control de mercancías restringidas y prohibidas. Entonces tendrá que tener ese permiso específico, ¿no? Entonces, con esto explicamos en detalle qué documentos y el ejemplo específico de documentos se requieren para hacer la exportación definitiva. Lógicamente, cada documento involucra un costo, ¿no?, que eso lo coordina el exportador o, digamos, en este caso, el proveedor con su agente de aduanas, ¿no?, como también su agente de carga. Entonces, tanto el BL o el ABW, como también el DAN, Declaración Aduanera de Mercancías, que antiguamente se llamaba Declaración Única de Aduanas, o DUA, antiguamente, como la factura y el packing list, son documentos importantes para hacer la exportación definitiva. Entonces acá mostramos un ejemplo, un resumen, ¿no?, entre cómo es la interacción entre el proveedor y el cliente o importador, ¿no? Mediante contrato de compra-venta, ¿no?, coordinan ya el cliente y el proveedor los documentos necesarios que van a trabajar para que, ya sea mediante el sistema financiero, se concrete el pago o mediante transferencia bancaria, como también este es el procedimiento para el envío de la mercadería físicamente, ¿no? Entonces, estoy llano a cualquier pregunta o duda que puedan tener para absolverla, ya sea en este momento o como también a través de los mensajes mediante el canal de YouTube, donde también pueden poner sus preguntas. Bueno, entonces a manera de resumen también, o diferenciar los documentos entre la importación y la exportación, vemos que la importación sí requiere un volante de despacho donde se especifica por parte de la agencia o el almacén temporal, especifica el producto que le ha llegado, ¿no?, de la importación para un cliente determinado, ¿no? A diferencia de la exportación donde se especifica el packing list, ¿no?, que servirá para otros documentos respectivos, que en el caso de la exportación y el documento que genera la agencia del almacén temporal generará la nota de tarja, ¿no?, para declarar finalmente la mercadería que tiene consignada en sus depósitos. Digamos que esas son las dos grandes diferencias entre la documentación necesaria para el despacho, para exportación, o el ingreso para importación, ¿no? Ambas necesitan
un documento que evidencie que está siendo transportado, ¿no? Que está siendo enviado desde el exportador al importador, en este caso ya sea un BL o un ABW o una carta aporte, como también el valor de la factura, ¿no? Donde se consigna precisamente el valor FOB. Entonces, cualquier duda o pregunta que quieran hacer, pues estoy ya no a recibirla y a resolverla en su momento. Muchas gracias.